estamos ya en la segunda sesión de esta tercera semana de redes sociales y vamos a hablar del público objetivo, de cuál es nuestro nicho de mercado. Volvemos a tener a Javier Millambres con nosotros como ponente. Él es un emprendedor, así que yo creo que sabe bastante sobre empezar a pensar cuál es nuestro público y cómo enfrentarnos a él. Así que, Javier, de nuevo, la sala es tuya. Bueno, gracias, Marta. Pues hola de nuevo a todos y luego pues los que os hayáis unido a nosotros, pues también bienvenidos. También sé que hay alumnos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, así que gracias por vuestra asistencia. Bueno, vamos a hablar de lo que comentaba Marta, de exactamente cuál es nuestro público objetivo, que es una cosa que parece que deberíamos de saber todos, pero no está claro que lo segmentemos suficientemente bien. Y cuando digo segmentar, es de alguna manera que lo vayamos introduciendo cada uno en su cajita adecuada y que decidamos exactamente cuál es aquel al que nosotros nos vamos a dirigir, cuál es al que nos tenemos que dirigir. Por lo tanto, es algo que debería de caerse de su propio peso. Mi experiencia trabajando con emprendedores es algo que suele generar bastantes dificultades y es algo a trabajar y que está muy relacionado. Aquí entraríamos en esa dicotomía de qué fue antes el huevo o la gallina, qué fue antes aquello a lo que me dedico o a quién me dirijo. Bueno, pues eso va en consonancia uno con el otro, porque en función de cuáles sean los resultados que voy obteniendo del mercado al que me voy dirigiendo, generalmente vamos modificando nuestra cartera de servicios, nuestra cartera de productos hacia los clientes. Por lo tanto, eso es un feedback, una retroalimentación que se va produciendo continuamente. Bueno, este aspecto, por ir ganando tiempo de qué está sucediendo, ya lo conocemos, pero sí que hay una duda que a todos nos preocupa bastante, sobre todo en el ámbito empresarial, y es: ¿hay mercado para todos? En este momento en el que estamos, exactamente esa duda de, pero ¿de verdad que hay mercado? ¿De verdad que es posible vender una unidad más, una botella más, un servicio más? ¿Es posible hacerlo en un momento en el que parece que todo esto se ha desplomado? Bueno, la respuesta prefiero que os la deis vosotros. Yo personalmente creo que sí, que hay mercado para todos, o por lo menos para todos los que tiene que haber. Estamos asistiendo también a un momento de incertidumbre en el que vemos que muchas organizaciones desaparecen, y dejando al lado, si es que se puede dejar, la situación personal a la que puede llevarnos ese concepto, ese problema de la desaparición de nuestras organizaciones o de nuestras empresas, independientemente de ese problema social, es cierto que tampoco pasa nada que no haya sucedido nunca. Simplemente es una cuestión de velocidad, todo va más deprisa. Nuestras comunicaciones nos meten en un mundo muchísimo más veloz y, por lo tanto, en esa situación pues es obvio que también va más deprisa este aspecto del mercado. Vemos modelos, y es aquí verdaderamente donde está el problema, vemos modelos que están empezando a fallar, que están desapareciendo por modelos más innovadores. Bueno, socialmente sí que es verdad que parece que tenemos esa situación de rasgarnos, entre comillas, las vestiduras por decir, bueno, es que esta empresa llevaba 45 años, es la cuarta generación, es que llevo 25 años haciendo esto. Bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de dejar de hacerlo. No pasa nada. Si cuando hacemos algo no tenemos los resultados adecuados, cambiamos. Ya lo decía Milton: si haces lo mismo y consigues lo mismo, haz algo distinto y conseguirás algo distinto. Lo que está claro es que en ese aspecto muchos de los modelos tradicionales que estábamos viendo están desapareciendo. ¿Y por qué desaparecen? Porque desaparece el mercado en sí, hasta cierto punto. Pero hay gran parte del mercado que sigue estando ahí. Necesitamos algo, todos los días necesitamos una serie de bienes de consumo, una serie de cuestiones que alguien nos las tiene que favorecer o facilitar, porque otro camino sería el del autoabastecimiento de las necesidades, y eso nos llevaría a un tipo de sociedad muy concreta que creo que todos tenemos en la mente y ya conocemos. Y no parece que socialmente queramos eso, independientemente de que queramos situaciones más justas, con una economía social más equilibrada, todo este tipo de circunstancias que ya sobradamente conocemos. Bueno, aparecen iniciativas que nos demuestran todos los días que efectivamente hay mercado, porque aparecen iniciativas, startups, que puntualmente empiezan a crecer como la espuma y que desafían los modelos que hasta ahora mismo estaban en el mercado. Por lo tanto, es un concepto
que puede variar por dos motivos. Primero, cómo interpretamos lo que era un concepto, un modelo clásico empresarial, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo somos capaces, en función de cómo lo estamos viendo, de visualizar un nuevo mercado. Y en ese aspecto pues hay conceptos relativamente innovadores, y digo relativamente porque ya llevan muchísimo tiempo entre nosotros, relacionados con el crear océanos azules. Cuántas de las compañías de éxito, de las iniciativas de éxito, crean, generan situaciones, cosas, mercados que hasta ahora eran inapreciables, que no se conocían hasta el momento. Pues muchísimas, y en ese aspecto vemos todos los días un montón de ejemplos en los que aparecen cuestiones de éxito, empresas de éxito renovado, en las que no había o que no se dedican al mercado tradicional. Aquí, por ejemplo, puntualmente, incluso en esta ciudad, pues vivimos determinadas circunstancias, incluso con modelos empresariales más o menos de siempre, como consecuencia de nuevas iniciativas que surgen y que hacen que todo un sector o que determinados sectores entren en crisis o se pongan en cuestión por el hecho de que parece que ha desaparecido ese mercado o lo arrastran otro tipo de personas. Bueno, eso yo no digo que no sea cierto y las evidencias están ahí, pero me gustaría trasladar otra reflexión. Cada una de las personas que ve que su mercado mengua ha reflexionado si se está dirigiendo de modo adecuado al mercado que verdaderamente se le puede abrir, si está utilizando los canales adecuados para llegar a él, si de verdad conoce cuál es el mercado. Yo creo que han pasado ya esos tiempos de entender que nuestros clientes potencialmente pueden ser todas las personas y todas las compañías. Eso no es cierto. En función de aquello que nosotros ofrecemos, ya estamos segmentando el mercado. Una compañía de electrodomésticos tiene un mercado generalista, se dirige a todo el mundo. Pero una compañía que hace un tipo de software exclusivo o de aplicaciones muy concretas para algo, está dirigiéndose a otro mercado muy concreto. Por lo tanto, el mercado generalista, al que pensamos que todo el mundo va a venir, va a pasar por la calle, va a aparecer y me va a comprar uno de los servicios que ofrecemos, ese es un concepto, un paradigma que ya debe desaparecer. Recuerdo otra frase muy famosa de Einstein, que yo creo que todos sobradamente sabemos quién es. Locura es hacer lo mismo y querer obtener resultados diferentes. Entonces, a mí hay ocasiones en las que me levanto y pienso que todos estamos locos. Porque es así, queremos seguir haciendo lo mismo y volvemos otra vez a algo de lo que he hablado al principio. ¿Qué dificultades tan grandes tenemos los seres humanos, las personas, para cambiar? Si las tenemos nosotros, también, y por extensión muchísimo más, nuestras propias compañías, ¿vale? Bueno, es una cuestión de tiempo. Todo este proceso que estamos viviendo, que vivimos en un mes, los cambios que se producen en un mes, en 2 meses, en 6 meses, son cambios que a lo mejor se han producido en los años 50 a lo largo de 30 años. Es por lo tanto una cuestión de velocidad. Lo que pasa es que la velocidad, los seres humanos nos adaptamos muy bien a aquello que nos interesa, a aquello sobre lo que verdaderamente tenemos un interés, pero tenemos muchísimas dificultades de dejar aquello que nos ha generado un apego, que ha terminado siendo un hábito y que es una forma de ver las cosas. Las personas tenemos al final, hoy por hoy es un concepto muy fácil de explicar, que no lo era tanto hace algunos años. Nuestro cerebro funciona como un smartphone. Es algo que tenemos relativamente vacío y sobre el que vamos bajando aplicaciones. Nosotros, los seres humanos, también generamos nuestras propias aplicaciones, nuestros programas que hacen que veamos y que interpretemos las cosas de cierto modo. Eso es lo que llamamos paradigmas. Las cosas las vemos así y de hecho no es extraño que utilicemos diariamente esta frase de no, es que esto es así. Bueno, esto es así para mí, que lo veo así, porque la otra persona lo ve de modo distinto y, por supuesto, eso no es así. Por lo tanto, nosotros interpretamos continuamente, en función de estímulos que nos vienen de fuera, lo que está sucediendo. Y en el ámbito empresarial no es distinto. En el ámbito de los mercados, interpretamos continuamente aquello que está sucediendo. Claro, si además nos ayudamos de lo que nos está llegando, y hablábamos antes de esa situación de miedo, de temor, pues eso no lo favorece nada. Es cierto que luego tenemos evidencias de cómo nos van las cosas, pero ¿de qué modo nos cuestionamos si se puede o no se puede cambiar? Esa sería la verdadera pregunta. Nuestro destino no es consecuencia de las decisiones que tomamos, o es consecuencia de las decisiones, que tomamos, no es consecuencia de la suerte.
Estamos continuamente abocados, es que he tenido mala suerte, he tenido mala suerte. Bueno, la suerte se busca, la suerte es una actitud, la suerte se consigue. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito del coaching nunca deseamos buena suerte, nosotros deseamos mucho éxito. ¿Por qué? Lo decía un maestro mío, el éxito es aquello que se consigue con la suerte que nos ha tocado. Por lo tanto, la suerte se busca, hay que buscarla todos los días, hay que tener pasión, hay que emocionarse con lo que estamos haciendo, hay que buscarlo. Y de la misma manera tenemos que reflexionar que si no tengo los resultados adecuados es porque no me estoy dirigiendo bien al mercado que busco. O no sé dirigirme, o los canales que utilizo son los adecuados, no son los adecuados, o simplemente no hay mercado en ese espacio concreto en el que quiero dar los servicios. Así que es una cuestión de enfoque y es una cuestión de reflexión. Si después de la reflexión llegamos a la situación de que no es posible, introduzcamos un concepto, por ejemplo, también muy en boga, que es el de pivotar. Pivoto y me voy a otra cosa. Muchísimas de las compañías que hemos hablado a primera hora, top 10 en el mundo o incluso de las 100 compañías más importantes, casi ninguna se dedica hoy, que le ha conducido al éxito, a algo que se dedicaba cuando nació. El domingo escuchaba, por ejemplo, una compañía de conserveras aquí de España, sobradamente conocida con el tema del atún, que es la quinta conservera del mundo, que curiosamente empezó conservando carne. Y actualmente el éxito, o hace ya unos años, el éxito lo alcanzaron conservando pescado. Bueno, es una cuestión de pivotar y hay formas de cambiar muchísimo más claras. Por lo tanto, es un concepto de reinventarnos. Si no obtenemos los resultados adecuados, puede ser que no nos estemos dirigiendo bien, puede ser que no hayamos segmentado el mercado. ¿Qué es segmentar el mercado? Es ver si aquello o aquellas personas a las que nos estamos dirigiendo de un modo adecuado, ofreciéndoles una oferta personalizada, ofreciéndoles un servicio personalizado, ofreciéndoles algo específicamente que verdaderamente necesiten. Tiempos cambiantes, modelos de negocio cambiantes. Por lo tanto, bien, nos ha servido para llegar hasta aquí, fantástico. Pero no quiere decir que nos sirva para llegar hacia adelante. Por lo tanto, cambiemos, no sucede, no pasa nada. A lo bueno nos habituamos y entonces esa capacidad, esa conciencia de cambio también es necesaria. No vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. En función de cómo soy yo, interpreto lo que me está sucediendo. Yo no sé si lo que sucede es bueno o es malo, solo sé que me va a generar muchas oportunidades. Que el momento actual que tenemos se puede ver como algo negativo porque está destruyendo, entre comillas, parte de lo que yo entendía que me ha conducido hasta aquí. Pero no me puedo fijar en eso, es mucho más interesante que me fije en la cantidad de oportunidades que se me ofrecen que antes, por supuesto, no tenía. Hay muchas personas que, por ejemplo, en este ámbito de la comunicación, tienen dificultades para relacionarse con las personas inmediatas. ¿Cuánta gente, entre comillas, tiene relación ahora a través de las redes con un montón de personas que ni siquiera conoce y con las que con el tiempo se da cuenta de que va compartiendo inquietudes, emociones? Bueno, eso es una cuestión interesante. Buscamos, por lo tanto, algo que sea simple, que es lo primero para estar en una red social. Es muy bueno tener una marca, pero por supuesto tenemos también que saber a quién nos vamos a dirigir. Entonces buscamos algo simple y es tan simple como pongo ahí como un botijo. La respuesta es muy fácil a dos preguntas. ¿Quién es mi cliente y qué servicios necesita? Si no me he preguntado quién son mis clientes y qué es lo que necesita de mí, difícilmente voy a poder tener presencia en nada. Pero no hace falta que hablemos de redes, estaremos hablando de la mera existencia de nuestra compañía, de nuestra empresa, de nuestra idea como autónomos, como emprendedores, incluso como marca personal. Si no sé a quién me dirijo y qué es lo que necesita, difícilmente voy a tener capacidad de penetración, ¿vale? Bueno, vamos a basar esto un poco en este modelo. Es un modelo desarrollado en el ámbito del diseño visual, del visual design, y vamos a hablar de los segmentos de mercado. ¿Qué es esto de segmentar el mercado? Pues muy sencillo, es coger una regla y entre todo el posible mercado que tengo, empezar a dividirlo en determinados segmentos. ¿En función de qué? Pues en función de unos parámetros que son los primeros que deberían de llevaros a la reflexión.
Se definen diferentes grupos, personas o organizaciones a las que dirige la empresa. Ese es el objetivo de segmentarlo. Los clientes, no olvidemos nunca que son el centro de nuestra organización. Es prácticamente, no es prácticamente, es imposible sobrevivir mucho tiempo si no tenemos clientes que sean suficientemente rentables y luego que aumente su satisfacción de forma continuada. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dando un estándar en el servicio, una calidad determinada en el servicio y no me estoy distinguiendo y no voy dando cada vez un poquito más, llega un momento en el que seguro que toda la competencia me va a imitar y en ese momento pues ya habrá algo que desequilibre la balanza, que seguramente y hoy en día en la primera iniciativa que la desequilibra es el precio. Siempre hay alguien que puede hacerlo más barato. Ahora, una cosa sí que está clara, el que entra en el mercado por precio siempre sale por precio, porque curiosamente no sabemos cómo, siempre hay alguien que lo puede hacer más barato. Entonces, ese aspecto es importante y por lo tanto vamos a agrupar en segmentos en función de las necesidades comunes que tengan cada uno de esos segmentos. Entonces, mi producto no es generalista, mi producto va específicamente relacionado con un segmento determinado. Yo me dedico profesionalmente al coaching y la innovación y eso no le interesa a todo el mundo, por lo tanto no puedo tener una dirección, no puedo utilizar canales generalistas y no puedo dirigirme y pensar que mi servicio, por supuesto, pues va a ser especialmente para todo el mundo. Otra cosa es que yo luego personalmente considere que le viene bien a todo el mundo, pero evidentemente desde el punto de vista inicial no es así. Otra cosa también que debemos tener en cuenta es que cuando yo segmento el mercado, mi modelo de negocio puede dirigirse a varios segmentos. Y de hecho existen muchas compañías que lo hacen así. Y de hecho lo que hacen es que generan modelos de negocio diferentes para tipos de mercados diferentes. Por ejemplo, cotidianamente lo vemos muy claramente. Por ejemplo, hoy que está tan en dudas todo el sector, pero la banca. La banca, los mismos bancos se dirigen al pequeño ahorrador, se dirigen al gran inversor o se dirigen a la banca personalizada. Son modelos de negocio distintos que detrás tienen algo que es común, que es en sí el negocio financiero, pero se dirigen de forma muy distinta porque no es lo mismo lo que necesita un pequeño ahorrador que tiene sus ahorros que lo que necesita un empresario, que lo que necesita una gran corporación o que lo que necesita es una persona que le gusta invertir o moverse. Por lo tanto, son negocios distintos, al cliente nos dirigimos de forma distinta y mantenemos una relación distinta con él. ¿Vale? Por lo tanto, hay que tomar una decisión en ese aspecto fundamentada y es un ámbito de reflexión importante, repito, que veo que tiene bastantes dificultades para todos nosotros, sobre todo para las personas que empiezan, pero que es imprescindible. Hay que tomar una decisión. ¿A quién me dirijo? No me puedo dirigir a todo el mundo. O al menos, si me dirijo a todo el mundo, no me puedo dirigir de la misma manera. Entonces, hoy por hoy, incluso esta segmentación se produce por muchas situaciones, intelectuales, culturales, económicas, incluso de edad. No me puedo dirigir del mismo modo a una persona de 25 años que a una persona de 60, con todos los respetos. ¿Por qué? Pues porque seguramente el canal tenga que ser distinto. Las cosas que le preocupan serán distintas y por lo tanto la forma de dirigirnos tiene que ser de modo diferente. Como decía ahí, puede incluso que descubra que hay canales que simplemente no tengo que tener en cuenta. Entonces no puedo caerle bien a todo el mundo. Todo el mundo no va a comprar mis servicios. Si yo lo tengo claro, no tengo por qué desgastar o gastarme en servicios o gastarme en recursos que no van a obtener ningún retorno. Entonces lo tengo que tener muy claro. Tenemos segmentos distintos si se producen, entre otras cosas, algunas de las situaciones que os propongo ahí. Primero, que sus necesidades requieran o justifiquen una oferta distinta. ¿Por qué? Pues porque tenemos una oferta distinta. No es lo mismo comprar una unidad de algo que comprar 1000 unidades. No es lo mismo. No es lo mismo en el ámbito del turismo dirigirme a una persona y venderle un viaje que dirigirme a un mayorista. No es lo mismo. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que la oferta va a ser distinta. No me puedo dirigir del mismo modo individualmente que a un colectivo, a un segmento que a otro. No puedo ofrecer lo mismo. Por lo tanto, ese es el primer punto. Segundo,
Si necesitamos canales distintos, lo que hablábamos antes, hoy para llegar a determinados sectores de la población se utilizan las redes sociales, pero hay otros sectores donde tiene que ser un marketing tradicional, todavía tradicional. No sabemos en el futuro, entendemos que irá porque eso se homogeneice, pero mientras no puedo dirigirme de la misma manera. Así que, por tanto, necesito canales distintos. Hay veces que la gente quiere conocernos y necesitamos un canal presencial. Otras veces me vale con una página web. Otra vez tiene que ser a base de mailings. Otra vez tiene que ser a base de difusiones corporativas. Tengo que saber cómo es eso. Por lo tanto, esa es otra cosa importante. Luego, si requieren una relación distinta, por lo que hablábamos, a muchos de nosotros no nos importa que nos ofrezcan algo a través de la web, del mailing, de Facebook, de Twitter. Bueno, hablo siempre de estas redes, pero porque son habitualmente aquellas en las que yo más o menos participo. Pero hay gente que necesita otros canales diferentes. Hay gente que necesita relacionarse de modo distinto. ¿Cuál es la relación que espera mi cliente, si yo fuera mi cliente, para tener conmigo? ¿Qué tipo de relación espera de mí? ¿Espera que le visite? ¿Espera que le atienda? ¿Espera que le llame? ¿Espera que esté pendiente de él? ¿Espera simplemente que no le atosigue y que no le moleste? Esto es muy curioso verlo, por ejemplo, en un ámbito que todos generalmente solemos hacer hoy por hoy, que es el ámbito comercial. ¿Cuántos de nosotros nos gusta entrar en un sitio y que inmediatamente alguien nos atienda? Nos gusta que no nos hagan ni caso, que nos ignoren, porque yo quiero mirar solamente. Nos gusta... ¿De qué modo distinto nos gusta a unos? Pues eso es una relación distinta, por lo tanto tenemos que tenerlo también en cuenta. Hay gente que no le gusta que le agobiemos, otros que necesitan que continuamente tengan la sensación de que estamos atendiéndoles. Por tanto, ese es otro aspecto que va a generar diferencias en nuestra segmentación. Una cuestión muy importante, su rentabilidad es distinta. Puede incluso que tengamos el mismo servicio, que dependiendo de a qué colectivo o depende de qué nicho de mercado, tenga una rentabilidad distinta. Por lo tanto, ya lo estamos segmentando. No estoy diciendo que nos interese el más rentable, esa ya es una decisión que tomaremos nosotros. Pero sí, si tiene rentabilidad distinta, tenemos un segmento de mercado distinto. Por lo tanto, seguramente haya que dividirlo también de forma importante, ¿no? O luego están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta. Esto es muy característico. Ayer por la noche, pues haciendo una pequeña conexión por Skype, pues nos preguntábamos, y bueno, ¿y esto? Y bueno, pues porque Skype está muy bien, en la parte de freemium para unos cuantos amigos, pero cuando queremos utilizarlo como una herramienta profesional, evidentemente necesitamos más. Y frente a pensar en una reunión de 8 o 10 personas en diferentes partes del mundo, imaginaros lo que significaba eso hace 10 años y ahora mismo poder realizarlo, pues yo estoy dispuesto a pagar por una oferta premium que me genere o que me garantice un servicio. ¿Por qué? Pues porque al final a nivel de costes me interesa muchísimo. Por lo tanto, en función de eso, estoy dispuesto a pagar de modo distinto y por lo tanto requiero una oferta distinta y soy un segmento de mercado totalmente distinto. Bueno, por lo tanto, algunos de los posibles mercados que tenemos pues serían esos. Un mercado de masas que va dirigido indiscriminadamente a, no sé, por hablar de algo, Apple o Samsung, ¿a quién se dirigen? Un mercado de masas, a todo el mundo. ¿Tiene alguna distinción tener un iPhone? Los 15 primeros días. Luego ya al año, pues todo el que lo quiere, generalmente lo tiene. ¿De qué manera? Bueno, como sea. ¿Va dirigido a alguien específicamente? No, es un mercado de masas. No me importa el poder adquisitivo de mi cliente, no le importa las posibilidades, no le importa la capacidad social, no le importa si lo utiliza profesionalmente o personalmente, si utiliza mucho las redes o no las utiliza casi nada, no importa, es un mercado de masas. Me dirijo a todo el mundo, por lo tanto, hay una forma de llegar y unos canales que van dirigidos a todos los sectores y tendré presencia en todos los canales además. En segundo lugar, un nicho de mercado. Tenemos que saberlo. ¿En función de qué? De cuál es mi proceso de valor. ¿Qué es a lo que yo me dedico? Lo que yo me dedico es algo tan especializado que voy a tener. Si yo me dedico a un servicio muy concreto, profesional, en el mundo del hardware para algo muy específico en el sector de la aviación, yo tengo un nicho de mercado. Porque no me voy a dirigir, ¿para qué me voy a anunciar
para todo el mundo. No tiene ningún sentido. Me buscaré canales adecuados para dirigirme específicamente a ese tipo de personas. Si en el ámbito del comercio tradicional, por decir algo, porque estamos aquí en el centro de la ciudad, pues tengo algo que específicamente, no sé, vendo ropa de bebés, tengo un nicho de mercado. Por lo tanto, mis canales tienen que ser los adecuados para llegar a ese tipo de personas que, por ejemplo, pues tengan niños pequeños, ¿no? Luego un mercado segmentado, que es lo que hablábamos, por ejemplo, antes de la banca. La banca tiene un mercado segmentado. Detrás del mismo modelo, en función de a quién se dirija, pues tiene un mercado distinto, ¿vale? tiene poco más que hablar. No es lo mismo la banca personal que la banca financiera, que la banca personal, perdón, que el pequeño ahorrador. Entonces, son negocios distintos, con divisiones distintas, en los cuales se gestionan y se llega a la gente de modo diferente, pero que están en lo mismo. Un mercado diversificado, tengo de todo. Hago muchísimas cosas, distribuyo muchísimos productos, muchísimos servicios, tengo una oferta completa, por lo tanto ese mercado diversificado que me llega a que algunos de esos productos que yo tengo son para mercados totalmente distintos. Entonces estas compañías que al final ofrecen muchísimos servicios, que ofrecen muchísimas cosas, utilizan mercados diversificados. Me dirijo un poco a todo el mundo. O luego, por ejemplo, aspectos de plataformas multilaterales o mercados multilaterales, que esto es algo que también está bastante de moda ahora mismo. Pues plataformas, por ejemplo, que se ponen en marcha en las que se sirve de alguna manera de eso, de una plataforma, de una mediación entre ambos sectores. Recientemente, antes me preguntaban sobre iniciativas cercanas, pues recientemente conozco unos emprendedores que están poniendo en marcha un portal de innovación y a quien unen pues a dos sectores distintos. Por un lado a los que demandan innovación para sus organizaciones y por otro lado a las personas que son capaces de incorporar o desarrollar proyectos innovadores. Los periódicos gratuitos, por ejemplo, ¿quién es su mercado? Pues por un lado los lectores, pero por otro lado los anunciantes. Eso es un mercado multilateral. Por lo tanto, por un lado me interesa tener una difusión para tener muchos lectores, pero por otro lado me interesa captar el interés, porque en función de los lectores que tengo, me interesa captar el interés de determinados anunciantes para que salgan ahí. Entonces, esos son un poco los segmentos. En ese caso me tengo que dirigir de forma distinta. Por lo tanto, la pregunta para poder segmentar adecuadamente, y parece de perogrullo, pero en mi experiencia no está suficientemente desarrollada, es ¿para quién creamos valor? No puede ser para todo el mundo. A mí no me interesa lo que a todo el mundo, ni me interesa lo de todo el mundo, pero no por querer ser distinto o especial, es que hay cosas que no me interesan. Cada vez que nos levantamos día a día y hacemos elecciones, seleccionamos algo que sí que nos interesa, seleccionamos algo que nos diferencia de los demás. Entonces es importante la pregunta. Yo no puedo dar servicios que se dirijan a todo el mundo. Tiene que haber alguien específicamente al que se dirijan. ¿Para quién? Esa es una buena pregunta. ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? También es interesante. Es sobre todo al principio, cuando empezamos las empresas, cuando empezamos los negocios, pues en muchas ocasiones abrimos el cajón a final de año y, pues mira, nos ha ido bien. Pues mira, no nos ha ido bien. Pero detrás de eso hay una reflexión de ver cuáles son exactamente mis clientes más importantes, porque a veces el importante no es aquel cliente que me ha generado una mayor rentabilidad, sino a lo mejor el que me ha generado un mayor volumen de trabajo. O al revés, no me interesa el que me ha generado un mayor volumen, pero sí me interesa el más rentable. A lo mejor el más importante es el cercano y el menos importante es aquel que aparentemente por su prestigio o por su situación me interesa trabajar con él. De todos modos, aquí no olvidéis nunca que el mejor cliente es el que ya tenemos. Y curiosamente, el problema de muchas compañías es que dedican un gran esfuerzo en el cliente que no tienen. Y olvidamos, a veces, a aquel que ya tenemos. Ese es el mejor cliente que podemos tener. A partir de ahí, por supuesto, hay que buscar
nuevos clientes. Bueno, en ese aspecto también es importante, como nos marca el Canvas, cuáles son los canales a los que nos vamos a dirigir. Sabemos lo que hacemos, hemos segmentado ya a quién nos vamos a dirigir y cómo nos vamos a dirigir. Bueno, pues ese es un aspecto también importante a nivel de canales. ¿Cuál es el canal de comunicación, de distribución, de venta exactamente que vamos a utilizar para llegar a esas personas? Hoy por hoy es fácil visualizar esto porque hay un aspecto de diferencia entre el canal tradicional y los canales más o menos innovadores, ¿no? Los canales dan a conocer al cliente nuestros productos, ayudan al cliente a evaluar nuestra propuesta de valor, porque en muchas ocasiones, es verdad, por ejemplo, hoy determinados productos, hablando de bienes de consumo, a veces no los compramos por la web, pero hoy ya casi todos, muchos, tenemos la capacidad de entrar en la web porque queremos saber algo más, queremos ver exactamente más características, más argumentos para ayudarnos a tomar la decisión. Aunque luego, pudiéndolo hacer por la web, tenga de modo cercano, por ejemplo, esa tienda o ese distribuidor y lo adquiera directamente ahí porque tenga un concepto de la economía, de cercanía, por lo que sea, pero si puedo apoyarme con esa selección a través de la web, pues también me interesa. Luego permite al cliente comprar productos o servicios y, por supuesto, el concepto de la atención postventa. ¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? Esa es una cuestión también importante. Si yo ya sé cuál es el segmento de mercado al que me dirijo, ahora tengo solo que darle el canal que prefiere. Hay gente que prefiere que me dirija a ella continuamente por medios electrónicos, por redes sociales. ¿Por qué? Porque tiene una interacción importante con ellos. Bueno, pues utilicemos el canal, preparémonos para utilizar ese canal. Bueno, ahí vienen algunos ejemplos, es una parte un poco más técnica, de diferentes tipos, si son propios, si son de socios, si son directos, si son indirectos. Pero en definitiva, ¿cuáles son los canales más rentables? Aquellos en los que en función del esfuerzo y el resultado me resultan más rentables. Esos son los que tenemos que utilizar. Si utilizamos otros, sabemos que estamos invirtiendo, que estamos haciendo algo distinto y tendremos que darnos un tiempo para ver cuál es su retorno, para ver qué éxito hemos tenido con eso que estamos haciendo, pero debemos de evaluar cuáles son los más rentables y cómo establecemos el contacto con esos clientes. PowerPoint tiene la manía, la costumbre de mover siempre las letras. Esta es la mayor dificultad que nos vamos a encontrar. Y luego otro aspecto importante, que es cuál es la relación que quieren los clientes que tengamos con ellos. Y aquí volvemos otra vez un poco a lo del principio. ¿Cuál es la relación? Quiero que me llames todos los días, quiero que te acuerdes de mí de cuando en cuando, quiero que me preguntes cuál ha sido el resultado de tu servicio, de tu producto, o no lo quiero. Quiero llevármelo, quiero simplemente compro a nivel impulsivo o porque lo necesito y no quiero saber nada más porque entiendo que ya va a cumplir con las especificaciones y si no hay ningún problema no me voy a poner en contacto contigo. ¿Cuál de esos canales prefiere, qué relación es la que prefiere nuestro cliente? Bueno, pueden estar basadas en captación, en fidelización o en estimulación de ventas, es decir, ¿qué tipo de relación voy a tener? ¿Es para captarle? ¿Es para estimularle? ¿Es para mantenerlo y fidelizarle? No se trata ya de lo que hago, de a quién se lo vendo y de cómo se lo vendo. Se trata ya, una vez que todo eso lo he establecido, ¿qué relación es la que quiero que tengan? ¿Vale? Pues pueden ser muy variadas, desde asistencia personal exclusiva, es decir, te atiendo personalmente, pero es que esto además solo lo hacemos con el 1% de nuestros clientes. Fíjate si es exclusivo, lo que sea. Es un autoservicio, no me interesa ninguna interacción, la relación es que me des facilidad para entrar, salir y coger, venir y marcharme. Son servicios automáticos, pues no quiero saber nada, me dirijo a comunidades, a colectivos, algo que ahora mismo es importante en este ámbito de las redes, o aspectos de interacción, de creación colectiva, que me dé la sensación de que me pides la opinión, de que estás conmigo, de que te interesa aquello que digo, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿qué tipo de relación esperan los segmentos de mercado que tengamos con ellos? No solo cómo me dirijo a ellos, sino también qué relación es la que quieren que tenga. Y por lo tanto, para ello, os voy a presentar una herramienta, de alguna manera, que nos va a llevar a un concepto importante de cara a conocer a nuestro cliente, porque todo esto que estamos hablando se basa precisamente en eso. Daros cuenta que no
para mí no es importante o no es tan importante el proceso de valor, aquello a lo que yo añado valor, porque hombre, si no lo sabemos nosotros a lo que nos vamos a dedicar, difícilmente lo va a saber nadie. Por lo tanto, ese aspecto no vamos a entrar en ello. Y para ello vamos a hablar de cuál es la perspectiva que tienen nuestros clientes. Volvemos a un concepto que ya os he trasladado a primera hora. Yo quiero pensar, y deberíamos de pensar todos los días, que mi cliente es un ser humano y por lo tanto tiene aspiraciones, sueños, deseos como los tengo yo. Puede que no sean los mismos, pero les tiene sin duda. Puede que los manifieste, que los evidencie, que no, que estén ocultos, los tiene. Porque los tenemos todos los seres humanos. Por lo tanto, tendré que dirigirme a él y tendré que conocerle adecuadamente. Si sé quién es, necesito saber cómo es en realidad. Bien, este concepto del modelo de negocio basado en qué puedo venderle a los clientes, cómo podemos llegar a los clientes, qué tipo de relación tenemos, cómo podemos... Todo este aspecto de ahí está mi cliente y cómo le puedo vender, cómo puedo llegar hacia él, eso ya no tiene ningún sentido. Porque precisamente ahora, en un momento en el que decimos que las organizaciones, las compañías, pensamos continuamente en el cliente, las preguntas se transforman en qué servicios necesita mi cliente, no qué le puedo vender, sino qué necesitará verdaderamente. Si no me hago estas reflexiones, difícilmente puedo transformarme en nada. ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Qué trato prefiere que tenga? ¿Qué relación espera que tenga con él? ¿Cuáles son los valores o aquellas cosas en las que aporto que están dispuestos a pagar por ellas? Esto es importante. Eso es una organización o una compañía que está centrada en el cliente. Por supuesto que este tipo de formas de pensar relacionadas con qué puedo hacer, cómo le puedo vender algo, eso ya escoge la forma que tenemos. Eso nos lleva a un concepto que paso muy rápidamente, que era lo que hemos hablado esta mañana. El marketing 1.0 estaba relacionado específicamente con el producto. Cuando empezamos, no es difícil que nos centremos exclusivamente en el producto, pero eso nos está sesgando las posibilidades y el mercado. El producto, por supuesto, hay que tenerlo. En segundo lugar, tampoco me interesa al cliente conseguir clientes, me interesa conectar con él, me interesa transmitirle valores. Sé que antes hemos preguntado, bueno, pero entre compañía y compañía es igual, se transmiten una serie de valores. ¿Por qué? Por la forma en cómo se desarrollan, por cómo se hace, por la transmisión de la misión, la visión, los valores de la organización, por el modo en el que se desarrollan, por el concepto de organización, por las emociones que nos transmiten. Entonces, vamos a evaluar, para empezar, prácticamente 6 cosas. Y un poco este modelo visual nos lleva a preguntarnos sobre 6 cosas. Bueno, ayer estaba viendo, por ejemplo, una de las experiencias más interesantes que hay es hacer algo cuando percibimos la realidad sin uno de los sentidos que habitualmente la percibimos. Entonces, andad por casa por la noche a oscuras, a ver qué percibís, qué sensación tenéis, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿mi cliente qué ve? Y cuando digo qué ve mi cliente, me puedo preguntar, para saber quién es, qué aspecto tiene, qué le rodea, quiénes son sus amigos, a qué tipo de ofertas está expuesto, qué problemas le enfrenta. ¿Esto cómo se hace? Esto se percibe en función del tipo de segmento al que me dirijo. Por supuesto puedo ver eso, quién es mi cliente, qué ve todos los días. Entonces, una persona que está en un entorno social determinado y cuyos medios de comunicación son unos muy concretos, o sus medios sociales de interacción son unos muy concretos, ve determinadas cosas. Una persona que está en un ámbito docente no ve lo mismo que alguien que está en un ámbito empresarial. Una persona que está en la función pública no ve lo mismo que una persona que trabaja en una multinacional. Una persona que viaja y se mueve no ve lo mismo que una persona que no lo hace, o alguien que está sumergido en las redes no ve lo mismo que alguien que no lo hace. Por lo tanto, en función de dónde esté, esas preguntas son necesarias. ¿Qué es lo que está viendo y percibiendo mi cliente? En segundo lugar, otra cosa muy importante, a través de las cuales daros cuenta que estamos hablando de cuáles son los sentidos que nos llevan a posicionarnos como seres humanos. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué oigo todos los días? Y en ese aspecto, ¿qué dice la gente de la que me rodeo? ¿Quién es la persona más influyente? Porque hay personas que son capaces de influirnos todos los días. ¿Qué canales multimedia influyen en ello? Entonces,
Todo esto nos lleva a tener un mayor conocimiento de nuestro cliente. ¿Qué piensa? ¿Qué es importante para él? ¿Cómo son sus emociones? ¿Qué le conmueve? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Todo esto es un ejercicio interesante que podemos hacer para comprender mejor a nuestro cliente y de esa manera poder dirigirnos mucho mejor a él. ¿Qué dice? Porque también es algo importante y aquí se genera un aspecto que es el de la coherencia. Si entre lo que pienso y lo que digo hay espacio, se genera incoherencia. Y si se genera incoherencia, eso se nota. ¿Por qué? Pues se nota, como hablábamos esta mañana, a través de un ámbito importante en el ser humano que es su tridimensionalidad o nuestra tridimensionalidad. Nuestro cuerpo y nuestra emoción está en conexión con aquello que pensamos y decimos. Es imposible pensar y decir algo distinto a lo que realmente muestran mis emociones o mi cuerpo. Por ese motivo, hay gente que realmente no nos genera confianza o no me creo lo que está diciendo. ¿Cómo no me lo puedo creer si me lo está diciendo? Porque algo de su tridimensionalidad está fallando. Bien, pues en ese aspecto también es importante lo que dice. ¿Cuál es su actitud? ¿Qué podría estar contando a los demás? Y sobre todo buscar incoherencias. No conozco a nadie que no esté dispuesto a invertir lo que sea necesario, por ejemplo, por la educación de sus hijos. Pero llegado el momento de la verdad, pues todo es una cuestión, se reduce a una cuestión económica, una cuestión de cercanía, una cuestión de posibilidades, o simplemente que, bueno, yo digo que lo que haga falta, pero luego no me parece prioritario. Ahí hay una incongruencia, por ejemplo, por decirlo, una incoherencia, ¿vale? ¿Por qué está dispuesto a esforzarse mi cliente? También es algo importante. Entonces, ¿cuáles son sus mayores frustraciones? ¿Qué obstáculos se interponen entre el cliente y sus deseos o necesidades? ¿Qué riesgos teme asumir? Exactamente, ¿por qué estoy dispuesto a esforzarme? ¿Merece la pena? ¿Mi cliente de verdad está dispuesto, aun sabiendo que soy un poco más caro, aun sabiendo que las dificultades son mayores, aun sabiendo que está dispuesto de verdad a pagar por aquello que yo le tengo que ofrecer? Es algo también que tenemos que evaluar si ese esfuerzo merece o no merece la pena. Hay personas, productos, servicios que compramos todos los días que simplemente son muy pragmáticos y dicen, no, esto no me interesa, yo el más barato. Pero hay personas que están dispuestos a pagar un poquito más. ¿Por qué? Por muchas cosas. Tenemos que conocerlo. Y luego, finalmente, ¿cuáles son los resultados de todo eso? ¿Qué desea o necesita conseguir en realidad? Porque hasta ahora es todo lo que percibimos y nuestras aspiraciones. ¿Realmente qué desea? ¿Qué baremos utiliza para medir el éxito? Porque el éxito no es lo mismo para todos nosotros. Entonces, hay personas que el éxito a nivel personal lo miden en tener una situación económica muy desahogada, o en tener prestigio, o en tener poder, o en estar dentro de la posibilidad de la escala social, pues sentados en un ámbito de responsabilidad máxima. Hay personas que el éxito está en tener una relación personal adecuada, familiar, de pareja, social. Hay personas en que el éxito es poder dedicar tiempo a su deporte favorito y vivir relajadamente, y otras personas el éxito es viajar. ¿Qué es el éxito para cada uno de ellos? No necesariamente tiene que ser lo que sea para mí. ¿Qué baremos utiliza para medirlo, por lo tanto, y cuáles son las estrategias que va a utilizar para alcanzarlo? Esto conforma esta herramienta de visualización. Os cogéis, lo tenéis por la red, pero podéis simplemente, pues casi en una servilleta, en algunos casos, cogéis un A3, si a un segmento determinado, de modo un poco inicial o precario, queréis ver, visualizar cómo puede ser ese cliente al que queréis dirigiros en un segmento de mercado concreto, pues empezamos por eso. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que oye? ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué dice y qué hace? ¿Cuáles son los esfuerzos a los que está interesado? ¿Y cuáles son los resultados que va a obtener? Entonces, bueno, es simplemente una herramienta visual que va a servir ¿para qué? Porque ¿cuál es la finalidad que persigue todo esto? Conocer mejor a nuestro cliente, empatizar con él, ser capaces de percibirlo mejor y, por lo tanto, de adecuar nuestros servicios y nuestros canales y nuestra relación para ese cliente. Eso es lo que buscamos, en definitiva, y esa es un poco la idea de todo esto. Esto es lo que llamamos el mapa
de empatía, que es una herramienta que se ha desarrollado ya hace algún tiempo. Como os digo, la fuente en principio es el Canvas y bueno, son modelos visuales. Si lo hacéis en grande, os cogéis unos POSIT, yo creo que todos conocemos lo que es el POSIT, y vamos poniendo distintas percepciones y ideas. Lo vamos rellenando, vamos quitando, vamos cambiando, y eso nos tiene que llevar a una... Uno de los mayores problemas que tenemos, por ejemplo, para el éxito, ahora mismo, a la hora de evaluar, es esto. Somos capaces de creer cualquier cosa que nos convenga. ¿A mí qué me interesa? Me interesa decir que el mercado se ha hundido, que la economía va muy mal, que estamos en crisis, que todo esto es difícil de afrontar y que por eso me va mal el negocio. Bueno, esa es una visión. ¿Me interesa creerme eso? Sí. ¿Por qué? Porque así no me tengo que mover, no tengo que cambiar, no tengo que transformarme. Por lo tanto, me lo creo, de ahí que hablásemos al principio de estas aplicaciones que consciente o inconscientemente vamos generando en nuestro cerebro y ya está, me lo creo. No, es que esto es así, es que no hay más remedio. Y voy a encontrar 100 o 200 o 300 o 1.000.000 de argumentos que apoyen esa creencia que yo tengo. Y en este aspecto hay una cosa a la que os invito, ya por ir cerrando, antes de que Marta me advierta como la otra vez, que es un aspecto importante, es romper vuestra zona de confort. Este es un concepto que, curiosamente, pues vivimos en él, pero que no somos del todo conscientes. ¿Cómo rompemos qué es nuestra zona de confort? Pues nuestra zona de confort es el sitio donde nos encontramos y estamos perfectamente movidos o saludables. La zona de confort es hacer exactamente eso que hemos aprendido a hacer, que nos han enseñado a hacer, que nos han dicho que es así y que como tal nosotros cumplimos, y entonces estamos cómodamente asentados ahí. Son nuestros hábitos, son nuestra forma de vernos y de proyectarnos al mundo. Hoy por hoy se habla mucho de la creatividad, de la innovación, de cómo soy capaz de generar nuevas oportunidades en el ámbito del negocio. Pues seré capaz de generarlas en función de cómo sea capaz de observarlas. ¿Cómo aprendo a observar de modo distinto? Es que eso es un reto y requiere de un esfuerzo. No quiero hacerlo. Eso es salirse de la zona de confort. La zona de confort es aquello que nosotros dominamos. Ya dominamos lo que sabemos hacer, ya lo sabemos hacer. De hecho, se habla mucho de la experiencia. Ojo con la experiencia, porque muchas veces la experiencia se ha basado en repetir una pila de años aquello que aprendí el primer año de mi vida profesional o de mi vida empresarial. Es que tengo una experiencia de 20 años, ya, pero si sigo haciendo lo mismo que aprendí el primer año, pero lo he repetido 20 veces. Por lo tanto, romper esa zona de confort, darme cuenta de que los resultados no son los adecuados, de que el mercado es cierto que de la forma que yo me dirigía y a quien me dirigía ya no existe o ya no está claro que esté, y sentir que puedo participar. ¿Cuál es el problema de romper la zona de confort como si fuera una membrana cuando saco la cabeza y miro? Pues que pasamos a otra zona muy interesante, que es lo que llamamos la zona de expansión o la zona de pánico. La zona de pánico es aquello en lo que de repente entro cuando resulta que miro y veo algo que no conocía. ¿Qué sucede hoy con las redes sociales y con el ámbito empresarial? Que es verdad que hay gente que lo gestiona, que tiene presencia y que está muy bien ahí. Pero ¿y las personas que consideran que el modelo de negocio es como es y que no quieren enfrentarse a ello? ¿Qué sucedió cuando se empezaron a implantar los ordenadores en las empresas? Que la gente no quería salir de su zona de confort. Yo esto no lo necesito. Ahora cuando nos damos cuenta de que es una herramienta potentísima y de que es algo que está integrado en nuestro día a día, el mundo no sería del mismo modo si no existiera todo eso, pues entonces ya no está en nuestra zona de pánico, en nuestra zona de expansión. Es algo cotidiano, lo hemos integrado dentro de nosotros. Entonces, tener estas reflexiones, cuestionarnos al respecto de todo esto, es algo que se hace imprescindible. Bueno, el reto, por lo tanto, es eso. ¿Queréis cambiar vuestro mundo? ¿Queréis cambiar la forma que tenéis de percibir cómo son las cosas? ¿Queréis hacerlo de verdad? ¿No tenéis los resultados adecuados? Cambia. Transforma tu organización. Busca otras formas de hacerlo. Tenemos una oportunidad maravillosa en este momento en el que simplemente con un ordenador, con un portátil y un poquito de energía somos capaces de acceder prácticamente a todo el mundo. Por lo tanto,
generemos conciencia sobre que a lo mejor me estoy dirigiendo a gente que no debo dirigirme, porque nunca van a comprar ese servicio, ese producto que tengo. Que a lo mejor sé quiénes son, pero no soy capaz de llegar a ellos, porque no utilizo el canal adecuado. Tengo que adaptarme a ellos, simplemente es un medio. O que a lo mejor la relación que mis clientes esperan que yo tenga con ellos no es la que yo creo que tienen que tener, o que yo creo que tengo que tener con ellos. Cuestionemos todas esas cosas y sobre todo yo os invito a que de alguna manera os mováis, de que de alguna manera hagáis las cosas de modo distinto. Bueno, en este aspecto simplemente me quiero despedir de vosotros, o terminar, mejor dicho, esta pequeña sesión, y os voy a contar un pequeño cuento, muy breve. Entonces hay una pequeña leyenda zen en la que, bueno, pues un maestro estaba con su alumno y de algún modo pues el alumno se daba cuenta de que su maestro era una persona de un nivel intelectual y espiritual muy importante, y entonces siempre le estaba poniendo a prueba. Y en esa ocasión el alumno pues se topa con su maestro, y el alumno llevaba un pájaro en sus manos, que por supuesto llevaban la parte de atrás ocultas del maestro. Y entonces pues se encuentra al maestro y le dice: maestro, ¿le puedo preguntar algo a usted, que lo sabe todo? Y el maestro accedió como siempre. Y le dice: llevo en mis manos un pájaro y me gustaría saber, usted que lo sabe todo, si el pájaro está vivo o está muerto. Y entonces el maestro evidentemente sabía que la trampa estaba precisamente en eso, porque si el maestro decía que el pájaro estaba vivo, pues simplemente lo ahogaría entre sus manos y él diría que estaba muerto. Pero si él decía que el pájaro estaba muerto, pues él evidentemente se lo mostraría vivo y por lo tanto tampoco habría acertado. Entonces el maestro, sabiamente, le dijo: tú que eres una persona muy inteligente y con muchísimas capacidades, mi respuesta es que la respuesta está en tus manos. Entonces, esa es la idea. La respuesta de todo esto está en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer? Bueno, os invito a la reflexión, os invito a que os informéis, os invito a que estéis abiertos a las oportunidades y que vosotros mismos decidáis exactamente qué es lo que queréis hacer, a quién queréis dirigiros, de qué modo lo vais a hacer y qué relación, qué empatía vais a tener con vuestros clientes. Lo dejamos aquí. Marta, ¿te parece? Pues nada, gracias. Pues yo, como siempre, tengo preguntas. Yo soy muy preguntona. Has hablado de reinventarse, de que si no estás conforme con los resultados que se obtienen una vez que has enfocado tu marca a un público objetivo, tienes que reinventarte. Mi pregunta es, siempre, por muy poco que haya, hay clientes que desde el principio o un poco entre medias te van a seguir. Si decides reinventarte y ir a otro sector, ¿qué haces con esos clientes que ya te han seguido? ¿Cómo actúas con ellos? ¿Qué relación tienes con ellos? Bueno, ahí esa es una de las mayores dificultades, porque si lo que hemos hecho hasta ahora nos ha conducido a tener unos clientes, pues yo creo que hay varias posibilidades. Una o es seguimos con ellos, o directamente, y ese es el problema y eso es lo que nos genera ese miedo y ese respeto, tendremos que abandonarles, tendremos que dejarles, tendremos que darle posibilidades de que le atiendan o que busquen esos servicios en otro lugar, y simplemente cambiar de disco. Muchas de las compañías lo han hecho, han dejado de realizar una serie de servicios y ahora hacen otros. Es verdad que eso tiene un riesgo, pero precisamente de eso es de lo que hablábamos. Evaluemos ese riesgo. Claro, lo que no podemos tampoco es cometer un suicidio, directamente decir: ahora me voy a dedicar a esto y por lo tanto abandono todo lo que hacía anteriormente. Bueno, tengo que medir muy bien las fuerzas y tengo que saber si realmente puedo tener esa posibilidad de, en lo que genero mis nuevos servicios o me dirijo a clientes distintos, pues tengo una capacidad de subsistencia. Si no lo evalúo, pues me estoy suicidando, y eso yo creo que no es el momento tampoco. Pero por supuesto hay un riesgo importante. Toda acción conlleva un riesgo, ¿no? Toda acción lleva un riesgo, eso es lo que hablábamos. Ese riesgo es inherente precisamente a la sensación de confort, de comodidad que tenemos en aquello que yo ya sé hacer. Aquello que sé hacer,
lo tengo claro, pero ¿y si efectivamente ese mercado, en ese ámbito de lo que yo ya sé hacer, ha desaparecido? Pues una de dos, o busco otro mercado o tendré que generar otros servicios nuevos. Repito que casi todas las compañías de éxito, de las 100, 500, 1000 compañías que hay en el mundo, casi siempre, muchas de ellas, en torno a un 80% de ellas, han empezado con servicios radicalmente distintos a los que actualmente se dirigen. Por lo tanto, han tenido esa capacidad de pivotar, muchas veces empujados por la crisis, por casi la desaparición o por circunstancias múltiples. Pero bueno, debemos intentarlo también. Has hablado también que hay que tener diferentes relaciones dependiendo del segmento al que tú hayas decidido dirigirte dentro de tu mismo servicio. Mi pregunta es, ¿también hay que saber mantener diferentes relaciones dentro de un mismo segmento? Pues seguramente también, claro, por supuesto que sí. Por eso hablábamos de empatizar y no hablamos de otra cosa, porque al final empatizamos cuando somos capaces de percibir cuáles son los deseos, cuáles son las necesidades de la otra persona. Estamos empatizando de verdad. Por supuesto, dentro de un mismo segmento también es cierto que puede ser que tengamos relaciones distintas, pues porque en ese aspecto pues el cliente necesita que nos dirijamos a él de modo distinto. Es una cuestión de volumen. El segmento o dentro del segmento, por supuesto, puede ser lo suficientemente amplio como para que nos dirijamos de modo distinto y mantengamos una relación con él. Por ejemplo, en los segmentos de masas es obvio que dentro de ser dirigirme a todo el mundo, luego cada colectivo necesita que llegue a él a través de un medio o que tenga una relación distinta. Bueno, ese aspecto hará que multipliquemos los esfuerzos, pero sí, también es posible. Lo importante es conocer al cliente. Así que ahora os toca a vosotros, que tenéis clientes, hacerle preguntas a Javier. Hazla como quieras. Es muy difícil, ¿no? No sé cómo hacer, ¿no? La pregunta. Inténtalo. Bueno, a ver, durante toda la mañana, ¿no? Vamos, yo sobre todo soy estudiante de publicidad, ¿no? Me dedico al ámbito de las ciencias humanas. Sí. ¿Vale? Y durante todo este día, ¿no? Esta mañana, he tenido la sensación de que estamos en la... porque creo que lo has inventado dentro de lo que es la humanidad, de la comunicación, de lo que es el... Vamos, no sé. Y por lo que veo, no sé si está ya el mundo empresarial, lo que es en la última etapa. ¿Sabes? Dentro de lo que es el ser humano, que está limitado porque están las emociones, es la última etapa. No, es que no sé cómo decirlo, ¿sabes? No sé cómo expresarme, pero que es la última etapa, lo que son las emociones, no tiene más. ¿Está limitado o puede ir más allá? Es mi pregunta que puedo... Bueno, ahí habría que entrar en un aspecto, al final de lo que yo he estado hablando del marketing, entre comillas, porque no olvidemos que las cosas al final son patrones mentales. Los patrones mentales, de alguna manera, lo que hacen es nos facilitan la comprensión de las cosas. Cuando a mí me explican que hay una estantería y que esto hay que ponerlo en el segundo peldaño y esto en el primero y esto en el tercero, pues es un patrón que facilita el que yo ordene las cosas. Bien. Con el marketing ha pasado algo así. Por evolución hemos ido viendo que lo importante era producir o tener servicios, productos o servicios. Luego nos hemos dado cuenta de que hay que enganchar al corazón de las personas, que lo importante es el cliente, pero el peligro que tiene es que termina convirtiendo al cliente en el medio. Y luego finalmente, como dices tú, o yo te he querido entender, estamos en esa etapa final de las emociones. Sí. Gracias porque tengas la esperanza de que yo visualice si hay algo más. Sí, te lo agradezco. La verdad es que mi respuesta es que no lo sé, lo desconozco. Pero sí que es cierto que cuando esa relación es integral, cuando a mí del cliente no solamente me preocupa o me ocupa satisfacer una necesidad o satisfacer en realidad lo que necesita y busco algo más, pues en realidad estamos en algo que ya conocemos desde hace muchísimos años. Sin entrar en detalles, pues sabemos que incluso como patrones mentales pues está la famosa pirámide de Maslow, que por cierto él mismo antes de morir entendía que esa pirámide en realidad era invertida, que estaba al revés, pero al final
todos buscamos ese concepto, es así, tarde o temprano seremos conscientes o no, nos dará tiempo a morirnos y saberlo antes de hacerlo o no, pero todos buscamos la autosatisfacción, lo que llamamos el concepto de felicidad o el sentirnos suficientemente satisfechos. Pero eso viene, por supuesto, después de haber cubierto una serie de necesidades básicas. Entonces, el producto, estoy dando por hecho que nuestro producto o nuestro servicio cumple con el estándar y funciona. Es como si compramos cualquier cosa, cualquier herramienta, cualquier hardware, cualquier vehículo, se da por hecho que funciona. Cuando estamos hablando de la satisfacción va más allá porque evidentemente cumple con eso. Los seres humanos, hoy por hoy que lo estamos viendo desgraciadamente con personas cercanas a nosotros, las situaciones que se están produciendo a todos los niveles, lo primero es satisfacer las necesidades básicas, fundamentales. Entonces se habla, por supuesto, lo primero es la propia subsistencia. Una vez que está cubierta la subsistencia, por decirlo de alguna manera, el Día de la Salud en España, ¿cuándo es? Pues el 23 de diciembre o el 22 de diciembre, ¿no? Que es cuando todo el mundo se hace consciente de que no le ha tocado la lotería. Entonces lo importante pasa a ser la salud. La salud es importante mientras no funciona. Cuando funciona nadie se acuerda de ella. A continuación, ¿qué es lo que buscamos? Pues a continuación buscamos el tener un entorno social y un entorno cercano en el que evidentemente mantengamos unas relaciones adecuadas, unas relaciones de pareja, que seamos aceptados socialmente, que formemos parte del grupo. Y así sucesivamente pues vamos llegando hasta esa parte final que es la autosatisfacción. Estoy absolutamente y pleno y convencido de aquello que estoy haciendo, porque todo lo demás lo tengo cubierto. Entonces, ¿qué hay detrás de eso que me estás diciendo? Pues yo realmente no lo sé. Sin duda va a haber cambios y sin duda iremos evolucionando y lo iremos viendo, pero esto, como os decía al principio, son escalones. Yo no sé lo que hay arriba del todo. Solo sé que cuando subamos este escalón, pues empezaremos a ver cosas distintas y de modo distinto a como lo veíamos antes. Entonces, ¿se terminará aquí? Seguramente no. Ahora, que las relaciones que parece que aparentemente podemos tener y la forma de vivirlas que podemos tener en esta relación empresarial, profesional con nuestros clientes, sin duda va a ser mucho más interesante que lo era hace 30 años o que lo era hace 15, sin duda ninguna, porque cómo nos gusta a nosotros que nos traten la gente que quiere vendernos un producto o darnos un servicio, pues del mismo modo que debemos de tratarles nosotros a ellos. Por lo tanto, entiendo que no será el final, pero que sin duda serán las bases para que esa relación a futuro sea más redonda. Tú no sabes. Tú no sabes si me has preguntado y yo no sé si te he respondido. Sí, más o menos, aspectos que sí que los has contestado, pero es que no sé, tampoco me he podido expresar. No soy periodista, soy público. Mira, antes os he hablado de una cosa, interesante. Aquí hay gente que sabe mucho de comunicación, por supuesto mucho más que yo. Los coaches sabemos una cosa, cuando el proceso de comunicación se produce en ese ámbito de la tridimensionalidad. Entonces puede ser que la palabra no lo diga, de hecho se evalúa su intervención o la intervención del mensaje hablado en torno a un 17, un 18, un 20% del concepto de la comunicación, y el resto son las emociones y nuestra corporalidad, ¿no? El mensaje no verbal que se utiliza en ámbitos de no comunicación. Por lo tanto, creo que sí te has expresado. No obstante, me lo puedes, si quieres, explicar luego y a lo mejor puedo aclararte un poco más. Te invito a ello. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, hemos hablado de segmentar el mercado, pero también hemos hablado de los diferentes canales que hay para llegar a tu público cliente objetivo. Hay una cosa, yo veo que una pyme, una pequeña empresa, ahora mismo los canales que tiene para dirigirse a su cliente final son mucho más amplios que antes, y además son canales que le permiten, bueno, redes sociales. Cualquier pyme puede tener su perfil en una red social o en varias redes sociales. Pero yo creo que técnicamente también eso requiere, claro, unos recursos humanos. No estamos también, yo veo para una pyme muy difícil tener su punto de venta, tener ella sus redes sociales, entonces veo que al final sí tenemos muchos más medios para llegar a nuestros clientes, pero son infinitos.
Bueno, has dicho cosas muy interesantes y varias cosas además. No quiero olvidarme de ninguna. Por supuesto que es un reto, es una oportunidad, como sin duda has descrito, pero por supuesto que es un reto también porque efectivamente el problema que tenemos las pymes es que nos va a llevar a generar o a destinar muchos recursos esa presencia, por ejemplo, en las redes. Por eso hay que medir muy bien quién es mi cliente y cómo es la forma de llegar a él. Si aún así las tengo que utilizar, pues es lo mismo que hace 25 años en la cuenta de resultados, en el ámbito de los costes, cualquier organización, ninguna tenía, por ejemplo, pues no sé, el acceso a una DSL o los teléfonos móviles o determinadas herramientas no estaban dentro de un recurso necesario. Hoy sin duda lo están. Se utilizaba el fax y ahora se utiliza el correo electrónico. Nos hemos ido adaptando a todo eso. La cuestión es medirlo, efectivamente. Si aún así entendemos que el segmento al que nos dirigimos y el canal preferido de este segmento es el de las redes sociales, sin duda vamos a tener que invertir, porque si lo que quiero es explotar ese mercado, voy a tener que invertir en esa presencia y tendré que contar con gente profesional, bien sean compañías de marketing, bien sea personas que nos gestionen esas comunicaciones, y tendré que contar necesariamente con ellos. Entonces, si miramos hacia atrás, desde el punto de vista histórico de cómo ha ido evolucionando todo, nuestros abuelos no tenían coche, nosotros es imprescindible, no tenían móvil, lo tenemos, no viajaban, viajamos, es una cuestión de adaptación. Entonces, por supuesto, entre los aspectos que pasarán a ser recursos necesarios para una organización está la gestión de esa presencia social en ese ámbito. Ahora bien, luego un poco en el ámbito de lo último que tú decías. Bueno, sigue habiendo oportunidades en situaciones clásicas. Es cierto que tendremos que especializarnos más, por supuesto. Esa es la cuestión, ese es el vértigo del que yo hablaba, ese vértigo del cambio. El darme cuenta que en determinadas circunstancias de mi mercado, y tú por ejemplo has nombrado las grandes superficies, me tengo que adaptar. A lo mejor no es tanto que desaparezca o que me especialice en algo, que sí es así, sino dónde está el punto donde yo puedo generar más valor añadido, pero generarlo sobre unas leyes que ya estén aceptadas. Y cuando me refiero a esto, por ejemplo, es un tema muy debatido del ámbito de los horarios, ¿no? Es decir, es que yo no puedo competir con una gran superficie porque tiene abiertos 17 horas. Vale, pero a lo mejor tampoco podíamos competir antes porque yo abro a las 10:30 de la mañana y el primer cliente entra en mi comercio a la 1 de la tarde. Por lo tanto, mi capacidad de adaptación no está en el que yo eche 16 horas al día o tenga abierto 16 horas al día, sino que las 8 que yo puedo atender estén, por ejemplo, en segmentos de tiempo en los que potencialmente mis clientes vengan. ¿Y por qué van a venir? Porque doy un valor añadido que no da el vecino, por exclusividad, por atención, por 20.000 razones que hace que al final los seres humanos nos decantemos y decidamos y seleccionemos una oferta sí y otra oferta no. Entonces, por supuesto, hay que especializarse, casi seguro, y luego, por otro lado, hay que ser capaz de ver las oportunidades, que muchas veces no las vemos porque no nos hemos adaptado a ese tiempo necesario. Espero haberte ayudado en tu pregunta. Gracias. ¿Más dudas, preguntas? ¿Ninguno? Has explicado todo fenomenal, Javier. Debe ser eso, voy a interpretarlo así. Me gustaría interpretarlo así. Pues yo tengo más preguntas. Hemos hablado también dentro de esa pregunta que te hice al principio, de que hay que tener relaciones específicas dentro de un mismo segmento. Yo creo que es muy importante fidelizar a un tipo de cliente, tener siempre clientes fieles que al final, con el boca a boca, te traigan más clientes. ¿Qué es lo que hay que hacer para fidelizar a esos clientes? ¿Qué tipo de relación hay que tener con ellos o cómo se puede llegar mejor a que alguien realmente confíe en ti y en tu marca o en tu empresa? Bueno, yo creo que ahí sí que hay una pequeña membrana finísima que puede marcar la diferencia entre una cosa y otra. El concepto de fidelización es algo que entiendo que en la jerga empresarial, entre comillas, es difícil de mantener hoy en día. Antes se fidelizaba un cliente porque llevaba comprándonos
30 años o 20 años o 15 años, pero fidelizar a un cliente hoy, como decíamos al principio, es una cuestión de un clic y ya está en la competencia. Por lo tanto, ¿cómo le fidelizo? Pues entiendo que fundamentalmente dando unos servicios que estén en relación con aquellos que el cliente espera. Por lo tanto, o me igualo en servicios a la competencia, o si no, ya lógicamente va a ser difícil. ¿Cómo le fidelizo? Pues tendremos que entender que tampoco es nada fácil. Si no mantenemos esa relación, si no empatizamos, va a ser complicado, como decía. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede igualar los servicios que hago e incluso hacerlos mejor. Entonces, o busco que esos servicios tengan continuamente un mayor valor añadido y por lo tanto, como estoy yo en esa dinámica, en esa cresta de la ola, siempre voy a ir por delante de mi competencia, porque mi competencia me va a tener que imitar mientras que yo estoy innovando o creando nuevos servicios, o si no es difícil. Hoy por hoy, fidelizar yo creo que es una cuestión muy complicada. Miramos mucho, vemos mucho, observamos mucho y lo que pasa es que sí que nos da... Las redes sí que nos da una oportunidad muy buena, mientras que antes había que generar o destinar recursos muy importantes, por ejemplo, a conocer la satisfacción de calidad de mis clientes. Hoy por hoy la misma red pues puede hacer que vaya recibiendo ese feedback de modo bastante económico, entre comillas, a nivel de costes y que me vaya adaptando a ello. Es que no veo otra posibilidad ahora mismo. No digo que no las haya. Las redes sociales entonces aportan no solo el abrirte mucho más a un tipo mucho más amplio de clientes, sino el conocerles de una manera mucho mejor. Quiero decir que al final son todo ventajas, que no hay que tener ese miedo a entrar en ellas. Por supuesto que no hay que tenerlos y de hecho hoy a través de las redes el único inconveniente que tenemos es, en primer lugar, que la red sea el medio adecuado para llegar a mi cliente, que eso es algo que ya va a elección de cada persona, cada organización en función del producto que hacen. Pero luego, por supuesto, es una oportunidad grandísima, porque es que hace 15 años llegar a la cantidad de clientes potenciales que hoy llegamos de modo, entre comillas, gratuito, suponía una inversión en marketing y publicidad importantísima y hoy es gratuito. Y de hecho, pues esto me recuerda, por ejemplo, la revista Time hace 2-3 años, no, quizá más, en los años finales, principios del 2000, pues ya sabéis que tienen una lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Bueno, pues curiosamente entre ellas se coló por delante, por ejemplo, de Barack Obama, se coló una persona, Mod, que tenía un blog que, por ejemplo, pues le habían votado millones de personas como una de las personas, el 17º más influyente del mundo. Y esa persona, ¿qué había hecho? Bueno, pues tenía una persona joven de 22, 23 años que tenía un blog que seguía muchísima gente y que había hecho que esa persona se encumbrase entre las de mayor influencia en el planeta. ¿Cuánto había invertido en ello? Seguramente nada, entre comillas, tiempo. Pero las posibilidades de visibilidad que dan, desde luego, es infinitas. Ahora, volvemos a lo de siempre, hay que medirlo. ¿Mi cliente realmente necesita que yo me dirija a él a través de él? Pues unos sí, otros no. Ahora, que teniendo esa visibilidad, sin duda, voy a acceder a clientes que antes no tenía, también. Pues yo creo que para terminar, creo que podría ser conveniente que les dieras tu consejo personal como emprendedor, como gente que ha trabajado con personas, con clientes, el último consejo de esta mañana, cómo se puede llegar a ellos, cuál es la mejor manera, ese canal, llegar a sus clientes, el llegar a tocar sus corazones, que eso lo haces muy bien, como nos ha pasado yo creo que a todos esta mañana. Así que para cerrar esta sesión matinal, un último consejo, Javier. Bueno, gracias Marta. Me vas a permitir, me voy a tomar la licencia de contrariarte, porque como coach no doy consejos, ¿vale? ¿Y por qué decimos que no? ¿Por qué digo que no doy consejos? Por una sencilla razón, porque nadie mejor que cada uno de nosotros para saber exactamente qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer. Puede que no sepamos el modo, eso es cierto, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer está dentro de nosotros. Tenemos aquí una serie de percepciones que nos ayudan a tomar esas decisiones. Lo que, más que un consejo, sí que os recomiendo, sin duda ninguna, que seáis valientes, que seáis osados, que cambiéis, que no pasa nada, el mundo cambia, los seres humanos hemos ido cambiando
y evidentemente esa incertidumbre del cambio es algo que llevamos y que arrastramos. Entonces yo sí que os invito en ese aspecto a que os rodeéis de circunstancias y de personas, de situaciones, a que os alimentéis todos los días, en lugar de con todo esto que fracasa, que sale mal, con todos los problemas, os alimentéis con cosas que están saliendo bien, con situaciones que están creciendo, que están cambiando, que tienen su lado positivo, que están generando una nueva cultura y que generan nuevas oportunidades. Entonces, mi recomendación en este aspecto sería que trabajéis con el miedo, que trabajéis con aquello que presenta una frontera para vosotros y que seáis capaces de vencerlo. Eso requiere de un trabajo y de una reflexión. Así que este es mi punto de vista. Muchas gracias, Javier. Gracias, Marta. Gracias. Bueno.